Quisiera invitarlos para leer la palabra del Señor que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 11. Tenemos la lección de hoy desde el versículo 27 al versículo 34. También tenemos una referencia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5. Los invito a leer la palabra del Señor. Leo 1 Corintios 11, del versículo 27 al 34, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Leo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Bien, vamos a pasar ahora a los últimos versículos del capítulo 11. El encabezamiento del versículo 23 dice: institución de la cena del Señor, y desde el versículo 27 en adelante dice: tomando la cena del Señor indignamente. Por lo tanto, tenemos ahora el tema de si alguno toma la cena del Señor indignamente. Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, puede él asumir que algunos tienen el conocimiento cabal de lo que es participar de la cena del Señor. El apóstol Pablo había estado en ese lugar y sin duda había hablado de esto. Pero ahora por carta él está dando a conocer las preocupaciones producto de lo que él había escuchado, lo que había llegado a sus oídos. No estaba totalmente contento, puesto que habían varias anomalías. Y él, de manera enfática, está condenando cuando los corintios participaban de la mesa del Señor y lo hacían con otras ideas, otras intenciones. Y llega el apóstol Pablo a reaccionar con un carácter fuerte, diciéndoles a ellos: cuando os reunís no es para lo mejor, sino es para lo peor. Pensemos un momento en esto, de que alguien, un pastor o
un superior a los pastores dijera: ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, yo creo que sería bastante fuerte. Como tratando de decir, mejor no se reúnan porque están haciéndolo muy mal. Y si nosotros analizamos esto, en el apóstol Pablo, que prácticamente es un ganador de almas, pero estas palabras podrían indicar que más bien está echándoles o insultándolos que atrayéndolos para quedarse. Pero esto nos muestra lo que el apóstol Pablo ponía como lo principal dentro de su ministerio. No se trata de que ganemos más, hermanos, la cantidad es importante, sino que se obedezca al Evangelio, se obedezca a lo que Jesucristo instituyó. Porque esto es directamente del Señor Jesucristo, quien dejó estos sacramentos. Y sobre todo cuando se trata de el sacrificio de Cristo. Estamos hablando de la conmemoración de cuando el Cordero, vamos a decirlo de una forma especial, Jesús celebra la última cena en medio de la fiesta de la Pascua, en donde los judíos, los israelitas celebraban o recordaban ese momento cuando salieron de Egipto y hablaban del Cordero Pascual, ese que fue sacrificado y que esa sangre fue puesta, la marca de esa sangre, en los hogares, en los templos, en las casas de los que Moisés les había dicho: pongan esta marca, en donde vino el ángel de la muerte. Y digo justo en esta fiesta porque había un significado especial. Ya, como lo he dicho en otras oportunidades, Juan el Bautista había reconocido al Cordero de Dios. Por lo tanto, Jesús, como el Cordero de Dios, iba a ser sacrificado. Pensemos en esto: la entrega de Jesús, la muerte de Jesús, el sufrimiento de Jesús, el padecimiento o el costo para comprar nuestra redención, el sacrificio por el pecado. Cada vez que mencionemos algo respecto a esto, nos lleva a nosotros a profundizar en algo grande, glorioso, que nos muestra el amor, la humillación, la entrega. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que entregó a su Hijo. Y Jesús lo que estaba haciendo con sus discípulos era: yo quiero que ustedes recuerden este momento. Recuerden este instante y quiero que a través de estos elementos del pan y el vino ustedes puedan hacer una celebración. Es difícil cuando hablamos de una muerte, un sufrimiento tan grande que nosotros digamos celebrar. Pero el apóstol Pablo, los evangelios nos hablan de que este fue un momento de bendición. Jesús habla de la copa de bendición cuando está hablando de derramar su sangre.
Entonces las palabras utilizadas son de tremenda profundidad. Entonces, cuando el Espíritu de Dios nos hace entender y comprender lo que estaba tratando de entregar Jesús, traspasar al inicio de su iglesia, y yo quiero que me recuerden, quiero que hagan esto, lo hagan en memoria de mí, y que con esto ustedes entiendan que yo les he amado. Pero también con esto ustedes van a anunciar mi venida. Van a anunciar que yo volveré por mi iglesia. Háganlo todas las veces que sea necesario. Entonces el apóstol mira a los corintios cómo algunos estaban participando de la cena. Y veo también, por supuesto, en esta lección, como en todas las que hemos estudiado, el amor de Padre. La preocupación del apóstol por estos hermanos, por esta iglesia. Y creo que si nosotros vamos a los últimos versículos, no está el apóstol terminando la carta o el capítulo 11 diciendo ya no quiero nada más con ustedes, me desentiendo de ustedes. No, él termina dando consejos y también diciendo voy a ir a verlos. Por lo tanto, no es un enojo de un corte definitivo, sino consejos. ¿Y qué mayor consejo importante de que los corintios ahora se examinen? Versión Reina Valera habla de la palabra probarse. Dice aquí el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese. Otra versión habla de examínese, examinarnos, probarnos. Que nosotros sepamos cuál es nuestra motivación, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro fin. Realmente nosotros estamos viniendo al Señor para conmemorar lo glorioso que fue que Él nos haya dado la bendición de volver a casa, de volver al Padre, de volver a tener comunión con Dios. ¿Estamos realmente valorando que Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar? ¿O venimos nosotros porque queremos comer pan y queremos beber vino? Esta es la cuestión. Y qué importante es que el apóstol ahora está diciéndole a ellos, pruébese cada uno, porque ustedes pueden estar comiendo juicio. Y aquí voy a hacer un paréntesis en algo muy importante, ya que en algún momento escuché que no tienen que pasar a la cena los que están en pecado. No tienen que pasar a la cena los que están viviendo, podemos decir, una situación contraria a lo que dice, qué sé yo, los sacramentos de la iglesia. La cena no es para todos, sino solamente es para los que están viviendo en santidad con Dios. Y la enseñanza está basada justamente aquí en 1 Corintios. Porque si tú pasas y participas de la cena, puedes comer juicio. Aquí tenemos que hacer un alto y tenemos que analizar algo. La cena del Señor es una invitación en donde el hombre viene
con una necesidad de Dios. Cuando nosotros participamos de la cena, venimos con gratitud, pero también, yo lo escuché muchas veces, el ritual en la iglesia donde yo estaba, uno venía y decía que no venimos confiados en nuestra rectitud, en nuestra justicia, sino que venimos confiando en la misericordia de Dios. No presumimos nosotros venir a tu mesa confiando en que estamos haciéndolo bien, que estamos nosotros en santidad. No, había un momento de confesión. Entonces, muchas veces es contradictoria la enseñanza. No puedes pasar porque eres pecador, pero dentro del mismo ritual confesamos que hemos pecado en contra de tu majestad divina. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Dónde están los santos nada más que pueden cenar? La cena del Señor sana el alma. Uno puede venir y participar del pan y del vino y puede venir la bendición gloriosa que trae el conmemorar esto. Y la virtud de Cristo venir a nuestra vida. ¿Cuántas veces quizás vi que hubo un cambio, una transformación en un hombre, una mujer que pasó a cenar? Que pasó diciendo, sé propicio a mí, pecador. Que extendió la mano temblando, que tomó esa copa temblando. Y allí Dios hizo una obra gloriosa. Como también muchos fueron sanos, muchos despertaron, muchos débiles recibieron fortaleza. Esto lo viví muchas veces. Entonces, ¿por qué privar a todos y decir que pasen los buenos nada más, pero los malos quédense allá? Y hay un grupo que siempre, yo no soy digno, yo no puedo. Son miembros, son creyentes, son hijos de Dios, pero están limitados porque les dijeron, mejor que no pase. Estás en pecado, pero no les damos la oportunidad para que vengan a Cristo, que es el único que puede lavar y limpiar los pecados de los pecadores. En otras palabras, los estamos alejando del único que puede tener una respuesta para ellos. Porque quizás se tomó la enseñanza de estos corintios que tomaban la cena del Señor indignamente, que iban a comer, que iban a beber, que se adelantaban, glotones, se embriagaban. Ellos hicieron esto. Y el apóstol les está corrigiendo. No fueron todos, pero sí fueron algunos que indignamente vinieron a participar de la cena del Señor. Entonces, es importante que esto quede claro. La invitación para la cena es para todos, especialmente para los que tienen necesidad de Dios. Y no solamente una vez, cada tantos meses, dice el Señor que lo hagan todas las veces que sea necesario. En algunos lugares lo hacen casi todas las semanas. En otros lugares, trimestral, y qué sé yo, pero la invitación es para todos. Qué tristeza para mí cuando algunos se arrodillaban, lloraban, decían no soy digno. O sea que yo sí era digno, que los que pasaron sí eran dignos. No éramos dignos.
pero venimos a Cristo, venimos a Él. Queremos que Él nos haga dignos, queremos que Él nos perdone, queremos que Él nos levante. El servicio, la reunión más sagrada de la iglesia, que puede sanar, que Dios puede operar, que Dios puede levantar. Mire lo que encontró el apóstol. Dice, hay muchos enfermos, porque ustedes no están haciendo bien. El tomar la cena indignamente es pecado, y el pecado trae consecuencias. Hay muchos enfermos, me doy cuenta, como también débiles, otros que están durmiendo. Los débiles, los que han perdido la bendición de recibir fortaleza y están débiles en la fe, son llevados de un lugar para otro, no tienen fuerza para decir que no, para clamar, para orar. Los que están dormidos, la palabra dormir puede significar estar muerto, descansar. La Biblia nos habla de la palabra dormir en varias interpretaciones, pero también nos habla de dormir, los que están adormecidos espiritualmente. El Señor le da un consejo a la iglesia de la Odisea. Dice que Él preferiría que esa iglesia estuviese fría, pero no está ni fría ni ardiente en el espíritu, sino que está tibia. Y así, en ese estado, dice Dios, te vomitaré de mi boca. Ese estado tibio es el estado del adormecimiento espiritual. El apóstol invita, despierta tú que duermes. Es necesario que nosotros miremos lo que la bendición de la obediencia a los sacramentos del Señor puede traer. Como lo he dicho, puede revertir todo eso. Si yo no lo hago dignamente, puedo enfermar. Veo que hay muchos enfermos, estaba diciendo el apóstol, porque no lo están haciendo correctamente. Y el hacerlo de esa manera, ustedes van a tener repercusiones. Y las repercusiones son enfermedades. Jesús se encontró con el ex paralítico de Betesda cuando estaba en el templo. Y Jesús le recomendó a ese ex paralítico, no vayas a caer otra vez, no vayas a pecar. El Señor te sanó, no sea que venga algo peor para ti. Como dando a entender que el pecado trae consecuencias. Muchas veces viene esa enfermedad espiritual como también física. Pero miremos lo contrario, cuando nosotros realmente con temor, entregados a Dios, venimos a sus pies, el Señor quita muchas enfermedades. El Señor nos fortalece, nos quita esa debilidad espiritual y el Señor viene para darnos de su ayuda. Todo lo puedo en Cristo, dice el apóstol, que me fortalece. Como también Él nos despierta, nos aviva. Y allí estamos atentos porque ha venido el Espíritu, y cuando el Espíritu de Dios nos despierta, nosotros estamos allí ahora con ese dínamo, ya que esto también significa Espíritu Santo, con ese dínamo que comienza a producir, a llevar energía, a llevar vida. Y allí estamos nosotros recibiendo la bendición de participar de lo que el Señor nos ha invitado. Pero lo opuesto, cuando no tienen ellos el conocimiento,
cuando ellos no han analizado lo que realmente están haciendo, trae ahora este desenlace. ¿Y qué quiere hacer el apóstol? Aconsejarles. Y les dice, pruébese cada uno. Si realmente está en lo correcto, si realmente está en la fe, dice el verso. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El examen, la prueba, no nos gusta. ¿Cómo sería si nosotros fuéramos a la escuela, a la universidad y no hubiera pruebas? ¿Le gustaría? Estoy seguro que muchos dirían, sí, me gustaría que le dieran un título y usted no tuviera ninguna prueba, no se enfrentara a ningún examen. Alguno diría, díganme la dirección de esa universidad y yo voy de inmediato. Pero le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si usted necesita una operación al corazón delicada, como lo son estas operaciones? Y venga un doctor y le diga, yo conozco mucho del corazón, he pasado años estudiándolo, nunca he ido a la universidad porque no me gustan los exámenes, así que nunca me he graduado, nunca he recibido un cartón, pero yo sé mucho de esto, así que yo le voy a operar a usted. ¿Qué diría usted? ¿Se dejaría operar por ese supuesto doctor? ¿Entraría a un avión en donde hay una persona que no está acreditada, nunca ha rendido ningún examen para ser piloto? Allí cambia la cosa. Pues el apóstol les dice a ellos, háganse un examen. Y cuando ese examen, ese autoexamen se lo hagan ustedes, porque nosotros podemos hacerlo. ¿Estoy realmente en la fe? ¿Estoy haciendo esto realmente para glorificar al Señor, para recordarle, para agradecerle? Vengo con mi corazón lleno de gratitud a participar de la mesa del Señor. Lo hago rendido ante este Rey que vino del cielo para morir en mi lugar. Si nosotros no estamos realmente haciendo lo que el Señor nos pide, sino que estamos con otras intenciones, quizás tenemos deseo de aprovecharnos del Evangelio, estamos comercializando con el Evangelio, estamos sacando ventaja del Evangelio. Dios nos conoce y nosotros tenemos que analizar esto. Si nosotros hacemos un examen, como recomienda el apóstol, si en algún momento nosotros reprobamos, piense en esto. Lo opuesto de examinados es reprobados. Y si yo soy reprobado, no hay nada que hacer. No puedo cursar, no puedo pasar, no puedo ser aprobado. Y es allí, en ese estado, dice el apóstol, en donde ustedes pueden venir a Cristo. Porque Él es el único que puede tener una respuesta para aquel que es reprobado. ¿Y qué va a suceder? Este Dios que nos conoce y que sabe que nosotros estamos ahora con una necesidad de que Él sea el que nos transforme para poder hacer las cosas como debemos de hacerlas. Entonces allí donde Él nos comenzará a moldear, nos comenzará ahora a bendecir. Por lo tanto, pasaremos de ese examen que nosotros estamos haciendo o que nos recomienda el apóstol, examinaos, a descubrir la realidad.
Y si nosotros somos reprobados, podemos venir a Dios para que Él nos perfeccione, para que Él transforme nuestro estado. Se necesita urgente hacer un examen para saber si estamos bien o no, si conocemos la materia, si entendemos lo que significa la cena del Señor. Y esto nos servirá para entender, para poder darnos cuenta, para reconocer que de pronto nos falta, que la motivación que tenemos no es la más sana. Es saludable hacernos un examen, ya que solamente de esta forma nos daremos cuenta de si nuestra necesidad es seguir haciendo de esta forma lo que el Señor nos ha ordenado en sus sacramentos, o nos rendimos a Cristo para que Él nos haga de nuevo, para que Él nos perfeccione. Ayúdenos el Señor, porque este mensaje que era para la iglesia en Corinto, ahora es para nosotros. Y nosotros tenemos que observar, ¿habrán muchos enfermos alrededor nuestro? Y si el Señor nos habla de su poder, de la virtud del cielo, ¿por qué hay tantos enfermos? ¿Estaremos haciendo las cosas bien? ¿Cuántos estarán débiles? ¿Cuántos estarán durmiendo? Posiblemente no estamos. Nosotros en ese pie que debemos de estar, sino que estamos como los corintios, en esa indiferencia religiosa. Y esto lo repudia Dios. A Dios no le agrada esto. Por eso que Él nos habla, nos enseña. La instrucción del apóstol Pablo es buena, es sana, y debemos de practicarla hasta nosotros también. ¿Es Dios nuestro medio o nuestro fin? ¿Estamos realmente deseosos de venir a los pies de Cristo? ¿Queremos servirle? Es una muy buena pregunta. ¿Quieres tú servir al Señor de corazón? ¿Hay alguna pizca de gratitud en tu vida para que tú puedas doblar tu rodilla y hablar con Él? Muchos quieren participar de la cena, muchos quieren participar de la asamblea cristiana. Pero Dios nos ayude para entender que el Evangelio tenemos nosotros que vivirlo. No solamente que alguien diga, ahí va un cristiano. De pronto alguien se enfrenta a un trabajo, o de pronto viene la policía y pregunta, y uno como que quiera defenderse. Yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy hermano, yo voy a la iglesia por si acaso. Pienso que muchos pueden tomar el nombre de Cristo o el pertenecer a una iglesia para que otros digan, este es diferente, pero realmente somos lo que el Señor dice. Pues si no estamos dando pasos concretos para crecer más cerca de Dios, tenemos que admitir que solamente estaremos alejándonos de Él si damos lugar a la mediocridad, a la tibieza. Permita el Señor que todos los que estamos interesados en vivir el Evangelio bíblico podamos valorar correctamente lo que Cristo hizo principalmente por todos nosotros. ¿De qué manera podemos nosotros seguir adelante? ¿De qué manera podemos nosotros tener la esperanza de ir un día con el Señor? De ir y estar con Dios. Todo
esto está en el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Por eso que cuando vamos al libro de Apocalipsis, en los momentos de bendición, de alabanza, allá se ve al Cordero que fue inmolado. Y en el cielo, Juan ve a todos los que están adorándole, diciendo que Él es digno de abrir los libros, de abrir los sellos. El Cordero que fue inmolado, los ancianos, los seres vivientes, todos están alabándole. Y Dios le ha puesto en ese lugar, le dio un lugar por lo que Él hizo por nosotros. Y un día vendrá y sobre su muslo escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cordero que fue inmolado. Él nos redimió para Dios. La cena es algo glorioso. El participar de la cena, el participar de los sacramentos, el participar de todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, el participar de la asamblea de los santos, el cantar, el orar, el estar juntos, esperándole, es algo glorioso. Pero puede haber alguno que no está haciéndolo dignamente. Y el Señor recomienda que se examine. Es mejor hacerlo hoy y que nosotros sepamos el resultado antes de trabajar hasta el final y nosotros haber sido reprobados sin nunca habernos examinado, sin nunca habernos preguntado realmente por qué estábamos nosotros en el lugar donde nos encontramos. Ayúdenos el Señor para participar en obediencia, puesto que si el Señor lo ha estipulado, debemos de obedecer. Él dejó esto establecido y debemos de hacerlo de forma correcta. Oh, el Señor nos ayude, que tengamos el deseo de compartir en comunión los unos para con los otros, buscando siempre dar el lugar a Dios, la gloria a Dios, el servirle a Él, el engrandecer su reino. Examinémonos. Una alabanza dice: examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Dios te bendiga. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios su dirección. Mi santo Dios, agradecidos por esta lección, por esta su palabra. Qué profundidad. Oh Señor, ayúdanos. Puesto que podemos nosotros pensar que estamos en lo correcto. Podemos criticar a los corintios. Y podemos nosotros pensar que lo estamos haciendo muy bien. Mas a medida que habla, tu Espíritu Santo nos descubre. Ayúdanos, Señor, para poder hacer lo que tu palabra nos enseña. Que comience en este momento ese autoexamen, que podamos nosotros saber y entender correctamente lo que estamos haciendo. Ayúdenos, Señor, para que no esté su nombre en nuestros labios, pero nosotros estemos alejados de usted, para que no se halle en nosotros ese doble estándar, el participar de las cosas de esta vida, del mundo, viviendo una vida tibia, y que usted nos diga que somos ese pueblo que solamente de labios le honra, pero nuestro corazón está alejado. Usted no lo permita, Señor. Ayúdenos, quebrántanos, Señor, y moldéanos a tu imagen. Pedimos tu dirección, que sigas hablando a través de tu Espíritu Santo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús.
Amén.